¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Soy Carlos de Vega en este programa especial de Agenda que emitimos desde la fantástica ciudad de Lima en colaboración con el Foro Económico Mundial. Este año prácticamente todos los institutos económicos del mundo, incluido este foro, han otorgado al futuro de América Latina un color, el color azul, azul de crecimiento, azul de sostenibilidad, azul de futuro optimista. Lo que queremos analizar en este debate es qué calidad tiene ese azul, cómo conseguir que ese crecimiento sea sólido, permanente y qué enseñanzas puede América Latina otorgar a los otros continentes para que tomen ejemplo. Lo vamos a hacer con un panel de lujo. Son 5 invitados que están aquí conmigo. Les presento a Anabel González, es la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica. Bienvenida, Anabel. Luis Miguel Castilla Rubio es el ministro de Economía y Finanzas de Perú. ¿Qué tal? Bienvenido. Enrique García Rodríguez es el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Bienvenido, gracias. Arne Sorenson es el presidente ejecutivo de Marriott International. Thank you for coming here. Y Francisco Sánchez es el subsecretario del Departamento de Comercio Exterior de Estados Unidos. Bienvenido. Alicia me va a permitir, es la única dama del panel, pero como tenemos aquí al país anfitrión que nos ha acogido tan ricamente, voy a empezar con el ministro Luis Miguel Castilla Rubio. Ministro, cuando usted se sienta en su mesa y ve las cifras de crecimiento económico de Perú, 6%, quizás más incluso del 6%, y dice, bueno, estoy contento, pero ¿cómo hacer que esa cifra sea permanente? ¿Cuál es, digamos, el elemento fundamental para que económicamente Perú mantenga ese crecimiento que se pueda proyectar también a todos los países de América Latina, por supuesto? Bueno, contento no estoy porque tenemos todavía que no vivir del pasado, sino pensar en cómo mantener tasas de crecimiento elevadas hacia adelante. Y obviamente tenemos una buena plataforma, tenemos fundamentos sólidos, macroeconómicos. Apostamos por la apertura internacional, el comercio, la inversión extranjera directa y quisiéramos que ese crecimiento se convierta en desarrollo. Y para eso requerimos un Estado que funcione, requerimos regulaciones que sean efectivas y que todo esto finalmente redunde en beneficios a la población. Entonces yo digo, tenemos un buen punto de partida luego de muchas décadas de que no teníamos esta fase de crecimiento sostenido. Entonces, más que preocuparme, me motiva a seguir llevando adelante políticas para sostener el crecimiento en un entorno que no es del todo positivo actualmente. A nivel mundial es un crecimiento sostenido, pero es verdad que hay muchos analistas que les preocupa el hecho de que Perú, otros países también, como por ejemplo Costa Rica, Anabel, por cierto, no Alicia, le he llamado Alicia, perdóneme, dependan demasiado de las materias primas y que siga siendo el principal motor de las economías del continente. ¿Es esto algo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el futuro? Bueno, creo que un desafío importante de la región es la diversificación. Es decir, esta es una región, por supuesto, muy rica en recursos naturales y es natural, en consecuencia, pues que ellos constituyan una fuente de riqueza económica también. Sin embargo, por muchas razones que conocemos, es importante avanzar hacia la diversificación. En el caso de mi país, Costa Rica, este es un país que ha optado por no explotar los recursos naturales, la minería, el petróleo, y más bien se ha enrumbado hacia crecer con base en la incorporación en cadenas globales de valor, en cadenas regionales de valor. ¿Qué es eso de las cadenas globales? Fundamentalmente la producción de manufactura en el mundo de hoy se lleva a cabo a través de la producción de partes y componentes en un país, partes y componentes en otro país y finalmente el ensamblaje en un tercer país. Y gran parte de la producción industrial en el mundo es hoy así. Pues en Costa Rica alrededor del 40% de nuestras exportaciones están vinculadas con participación en cadenas globales de valor de electrónicos, en general de alta tecnología, de dispositivos médicos, de automotriz, de aeronáutica, de servicios también. Y esto, pues, de alguna manera está moviendo al país hacia tener una base exportadora más sofisticada, más diversificada, y pasamos de exportar 4 o 5 commodities hace 20 años a exportar el año pasado 4.500 productos a 150 países en el mundo. Enrique García Rodríguez está asintiendo con la cabeza, como diciendo, este es el camino. No, mira, desde luego, Anabel lo ha puesto claramente. América Latina y especialmente Suramérica, que tiene tanta riqueza y las exportaciones básicamente han crecido mucho en los últimos años gracias al efecto chino, yo diría, de los precios de commodities tan altos, no puede quedarse dormida.
Es decir, yo creo que esta es una gran plataforma, este comportamiento económico que el ministro lo ha descrito para el Perú, pero que se aplica en general a América Latina, hay que aprovechar para dar un salto a lo que son ventajas competitivas. Es decir, precisamente que dar esas cadenas de valor, en fin, temas que nos cambien el patrón. Porque yo siempre digo, los ciclos son. Duran 5 años, 10 años, 15, pero cambian. Y este es un ciclo muy largo, pero usémoslo en forma más efectiva. Y para eso la consistencia en políticas es algo muy importante. Yo creo, volviendo al caso de Perú, que es un ejemplo muy interesante de un país que a través de varios años, diversos gobiernos, diversas ideologías, ha mantenido una continuidad en políticas macroeconómicas que le han permitido llegar al estatus en que está. Ahora sí, en general para el Perú y para América Latina, yo siempre digo, hay vida más allá de la macroeconomía. Y ahora es el momento de la microeconomía, la eficiencia, la infraestructura, la educación, la tecnología, la innovación, las instituciones. Hablaremos enseguida de microeconomía y de cómo afectan las buenas cifras a la población o no lo está haciendo tan rápidamente. Pero antes quería preguntarle a Francisco Sánchez si cuando estamos hablando de cadenas globales de valor, de interacción entre distintos países, ¿estamos hablando de un modelo que renuncia a, por ejemplo, los tratados de libre comercio que defiende Estados Unidos o ha defendido en los últimos años? ¿Es un nuevo modelo económico de relación entre el norte y el sur? No, todo lo contrario. Yo creo que los tratados de libre comercio facilitan esas cadenas de que usted habla. Y yo diría que es importante no solamente el número bruto de exportaciones, sino el valor agregado de esas exportaciones. La China está comprando mucho de Latinoamérica, pero más que nada recursos naturales, o no productos de valor agregado. Comparado a la mayoría de los productos que se compran y venden entre los Estados Unidos, por ejemplo, y muchos países aquí, hay valor agregado. Y especialmente en esas cadenas. Podemos hablar de aviación, un ejemplo, Brasil y Bombardier, una empresa de Canadá, otra de Brasil. Bombardier tiene un avión que se fabrica en Canadá, Estados Unidos y México. Embraer fabrica aviones en Brasil, pero con un contenido muy importante de los Estados Unidos. En el sector de automóviles se usa productos de Estados Unidos, pero se fabrica en México. En el sector de textiles también hay una cadena que los tratados de libre comercio está facilitando. Y es un valor, desde mi punto de vista, más importante que solamente vender recursos naturales. Arne Sorensen es nuestro representante del sector privado aquí. Estamos hablando mucho de competitividad, de cambios legislativos, de estabilidad política. Desde el punto de vista del empresario, ¿eso se percibe realmente a la hora de invertir ya hoy en América Latina? Absolutamente. América Latina, antes les pido disculpas por no poder hablar en español con ustedes y por la ligera demora en responder la pregunta por la interpretación que llega unos segundos después. En todo caso, la región está rica de éxito y creo que está rica de éxito debido a la estabilidad de las políticas gubernamentales que buscan el crecimiento en tantos de los países latinoamericanos. Obviamente, no en todos hay áreas de preocupación y debilidad, pero si miramos en los mercados tanto grandes como pequeños, vemos gobiernos que están focalizados en el crecimiento, claramente utilizando los recursos naturales como una ventaja hacia ello, pero es esta interdependencia económica no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, lo que ha permitido que los recursos naturales den lugar a esta primera fase de crecimiento. Esa misma interdependencia económica permitirá la segunda fase, que depende de la diversificación claramente de las economías, con suerte avanzando en los espacios de fabricación, más allá de la provisión de recursos naturales y, además, industrias en donde la apertura de este mercado y el atractivo del mercado como lugar para visitar, como lugar donde hacer negocios, continuará dando lugar al crecimiento. Pero hay mucho más para celebrar aquí que para temer.
Muy grande, clásica, pero muy potente. Me gustaría abrir también el debate otro asunto del que hablamos mucho estos días, que es las iniciativas empresariales sociales, es decir, las que tienen en cuenta el desarrollo social, además del propio beneficio económico empresarial. Los dos representantes que tenemos aquí de los gobiernos de Costa Rica y de Perú, quizás, ¿hasta qué punto se está dirigiendo los esfuerzos políticos por ese camino? Iniciativas que son conscientes con el medio ambiente, que tienen un impacto social mucho más grande que el que podrían tener hace unos años, que no piensan únicamente en los números. Yo creo que tenemos que pasar de una mirada cuantitativa a una mirada cualitativa, ¿no? ¿Qué tipo de crecimiento? Un crecimiento de calidad, y es un crecimiento que genere empleo de calidad, y que genere también transferencias tecnológicas, traer las mejores prácticas de afuera. Entonces, yo creo que la noción de la inserción nuestra es una perfecta avenida para estos flujos de conocimiento que van mucho más allá. Hablando de los tratados de libre comercio, la inversión extranjera directa, desde que el Perú comenzó a adoptar una política de apertura, se ha multiplicado por 10. Y mucha de esa inversión ha sido en sectores no tradicionales, de servicios, y ha alimentado una nueva clase media. Entonces se puede llegar a un círculo virtuoso en el cual uno puede crecer con calidad, y obviamente, y yo quisiera también añadir un punto en la discusión, de que uno tiene que partir también por sus ventajas comparativas. El hecho de tener ventajas comparativas es un activo que hay que saber capitalizar. Y la diversificación se puede dar a partir de las ventajas comparativas, en los casos de los países de Escandinavia, Australia, Nueva Zelanda, Chile, ojalá Perú, que podamos transitar de lo que somos ahora, un país principalmente exportador de materias primas, a uno donde se agregue valor a estas materias primas y a otros sectores como los servicios, por ejemplo. Pero no queda todavía mucho trabajo por hacer. Quiero decir, los indicadores de desarrollo humano siguen mostrando muchas diferencias entre la gente que tiene dinero y los que no tienen. Y ahí quizás lo macro va mucho más rápido que lo micro, ¿no? Y no sé si este tipo de... Sí, capaz de decir que todo esto es un fin, no es un fin en sí mismo, ¿no? Y nosotros, cuando hablamos de crecimiento de calidad, es un crecimiento inclusivo. El Perú es un país que está creciendo a tasas elevadas, pero no todo el país está enganchado en este crecimiento. Hay todavía brechas importantes que hay que cerrar y que el crecimiento se sienta, la población lo perciba. ¿Y cómo cerrar esas brechas, ministro? Bueno, yo creo que acá, de manera inteligente, trabajar con el sector privado y llegar a aquellos sitios donde el Estado no llega, dando servicios de calidad a la población. La infraestructura es un buen ejemplo. Dotar de una carretera, conectar los centros de producción con los centros, digamos, con los mercados. Invertir, obviamente, en capital humano de calidad. Y todo lo que voy a decir va a ser de calidad, porque habremos avanzado en cobertura, pero si uno ve la educación en nuestros países, en el Perú, es un gran desafío, es cómo logramos educación no solamente terciaria, sino educación técnica de calidad que pueda atender las necesidades del mercado. Claro, hablamos de competitividad y lo cierto es que los 12 pilares de competitividad, ahí está innovación, ahí está la educación, ahí está muchas cosas que no son simplemente productividad, ¿no? Costa Rica también es un ejemplo de desarrollo de estas políticas más sociales, digamos, ¿no? Bueno, el país tiene muchos años de estar invirtiendo en campos de educación, en campos de salud, y ha venido cosechando esos resultados. Hoy se presentaba en la mañana, justamente acá en paralelo al foro, un índice de protección social donde se evaluaban 50 países en el mundo en el campo justamente de progreso social con base en resultados en estas áreas, y Costa Rica parecía posicionado como en el lugar número 12, lo cual de alguna manera es consecuente con el lugar que el país ocupa en otros índices. Dicho esto, sin embargo, pues estos números generales siempre esconden retos y desafíos que cada país tiene y que por supuesto es muy importante ir abordando. Me parece, sin embargo, que muchas de las estrategias de crecimiento económico que se han abordado se dirigen también en esta dirección, a través de un crecimiento económico que sea también inclusivo y que tome en consideración algunos de los aspectos que usted mencionaba. Pienso, por ejemplo, el desarrollo del ecoturismo
como un factor dinamizador de las economías de nuestros países en distintas regiones del país. Pienso también en lo que es las posibilidades de exportar servicios más allá del turismo, que es muy importante, pero servicios de tecnología de la información, otros servicios empresariales. El año pasado en Costa Rica por primera vez exportamos más de servicios de tecnología de la información y servicios empresariales que exportaciones de productos agrícolas, lo cual pues refleja una transformación muy profunda que se está llevando a cabo en el país, que abre nuevas oportunidades y plantea también nuevos desafíos que tenemos que abordar. Una pregunta para el señor Sorensen. Parece que cuando hablamos de empresas sociales o con un concepto social, estamos diciendo también que las empresas tradicionales tendrán que ganar menos dinero. Parece que a veces son como dos elementos opuestos. Una empresa tradicional que busca únicamente el beneficio, mientras que todas estas iniciativas que se ponen en marcha ahora más concienciadas con la sociedad suponen un descenso de ese beneficio, unas preocupaciones que los empresarios hasta ahora podían no haber tenido. Yo creo que esa es una falsa elección. Creo que las empresas pueden ser rentables y generar empleos y oportunidad para sus empleados de una manera que transforme sus vidas y con educación crear una extraordinaria, poderosa y sostenida base empresaria. De modo que uno mira la industria del turismo. Nosotros pensamos que un porcentaje mucho más alto de los ingresos de los hoteles quedan en el mercado en forma de salarios y en la cadena de suministro que en virtualmente ninguna otra industria. Tenemos unos 500 asociados en Perú hoy solamente, pero algunos de ellos incluyen personas que se han capacitado de barrios de aquí de Lima y cuyas vidas fueron transformadas por sus empleos. Las vidas de sus familiares también fueron transformadas. Y finalmente, a través de la educación, podrán ellos elegir. Con suerte muchos permanecerán porque les gusta su empleo, pero podrán elegir si proveer a un operador turístico o a un proveedor agrícola, a un hotel, o desarrollar servicios de informática a un hotel o a otra empresa. Y yo creo que con el foco correcto en la creación de oportunidad para su gente, que es algo en lo que estamos muy focalizados, crearemos algo que es mucho más sostenible porque también es racional o tiene sentido desde el punto de vista económico, que en lugar de decir vamos a ir a otro lugar con distintos parámetros y crearemos empleos que no dependan de la rentabilidad. Creo que el autointerés económico es el motor más potente de crecimiento y puede ser algo que genera una diferencia en esta gente. Habla de educación y yo sé que es una de las preocupaciones que tiene Enrique desde siempre, la educación y el avance en la educación en América Latina. Y ahí ciertamente sí que yo creo que el continente sí que tiene que hacer esfuerzos, ¿verdad? Porque los indicadores dicen que a pesar de que hay más inversión, los resultados no siguen siendo lo positivos que deberían para un continente. ¿Te refieres otra vez a la educación? No, definitivamente yo creo que volviendo a la preocupación central que debemos tener en América Latina es que si bien ha habido un progreso enorme en la reducción de pobreza, si uno mira América Latina los últimos 10, 15 años, no hay país que no haya reducido sustancialmente los niveles de pobreza. Pero existe un tema central que es la desigualdad. Y también, si queremos tener soluciones sociales de largo plazo, aquí viene la vinculación directa con el tema anterior que hablábamos de transformación productiva, porque esa es una manera de poder crear nuevas oportunidades de empleo productivo y de calidad. Y aquí viene educación. Todo esto depende del capital humano, y el capital humano parte desde la primaria. Un niño en el campo que no tiene oportunidades durante sus primeros 7, 8 años de vida definitivamente ya está excluido. Entonces ahí comienza, pero no basta eso. Tenemos que construir una educación del siglo XXI que tiene que ver con tecnología, con innovación. Es bueno mirar Asia. Uno va a Corea, va a Singapur y mira qué están aprendiendo. Están aprendiendo esos temas que son para el futuro. Es fácil decirlo, pero eso tiene que ver mucho con la voluntad que tengan los gobiernos de no solo mirar el corto plazo, sino el largo plazo, y la voluntad de la sociedad en su conjunto de lograr agendas
que no miren 3, 4 años, sino 5, 10 años, porque educación no se cambia en 5 años, se cambia en 10, 15, 20 años. Luis Miguel, ¿puede un joven peruano que quiera estudiar realmente en profundidad hacerlo en Perú o se sigue teniendo que ir a Harvard o a Estados Unidos? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, mejorar la calidad. En el Perú ha habido una explosión de entidades de educación superior, pero si uno pregunta la calidad de esa enseñanza, hablo de educación privada, uno puede, digamos, cuestionarla, ¿no? Entonces la certificación de la calidad local en educación superior es importante, y la educación técnica, porque tenemos quizá muchos economistas, muchos abogados, pero poco mano de obra calificada que se requiere a cierto nivel intermedio. Y eso muchas veces se hace dentro de la empresa, y lo hace la empresa porque lo requiere hacer. Y acá hay un espacio para el sector público para poder catalizar estos esfuerzos. Pero yo quisiera también volver a un tema que le comentó a Arne, es que no se debe ver la responsabilidad social empresarial como un tema de costos, sino en esta nueva noción de valor compartido. Las empresas que invierten, digamos, en la comunidad, en distintos emprendimientos, son más rentables, pueden ser más rentables. Y finalmente uno crece para distribuir y ser más inclusivo, pero sociedades más inclusivas también pueden crecer más. O sea, hay un círculo virtuoso ahí. Pero la educación, sin duda, es un factor fundamental donde se conjuga la productividad y la inclusión social. Fundamental, y por lo que usted dice, un reto pendiente, digamos, ¿no?, en esta etapa de... Sin duda. Me gustaría preguntar a Francisco Sánchez si en todo este escenario que estamos dibujando de América Latina, de iniciativas, de futuro, ¿Estados Unidos está donde querría estar o ahora mismo está recogiendo quizás los frutos de lo que han sido las últimas décadas? De somos amigos pero no nos llevamos del todo bien. Mire, nosotros vemos la relación dentro de los países de este hemisferio. En uno sí colaboramos y nos tratamos con respeto, enfocando en intereses mutuos. Hay mucho que ganar. Y esa es la política de la administración de Barack Obama, buscando formas de colaborar, en particular en lo que es lo comercial. Los Estados Unidos tiene 20 tratados de libre comercio por todo el mundo. La mayoría de esos tratados son dentro de este hemisferio. Y creo que reconocemos, número uno, que este hemisferio es muy importante para los Estados Unidos. Si integramos aún más, ya vi algunos ejemplos en ciertos sectores, eso es para beneficio mutuo. Así que creo que estamos en el camino donde debemos estar en términos de nuestra relación, pero hay mucho más potencial por realizar. Y el caso que usted sabe que sí que existe una impresión desde el principio del primer mandato de Barack Obama, que desde que Obama llega a la Casa Blanca mira hacia Asia, pero que se olvidó de América Latina. Y esa impresión yo creo que me gustaría que si alguien sigue existiendo. Sí. Hace 40 años o 30, 40 años se podía decir que algunas personas aquí pensaban que poníamos demasiada atención en las Américas. Ahora hay quejas que no ponemos suficiente atención. El interés de hace 20 años era un interés distinto al de ahora. Pero, de acuerdo. Y eso es el punto, que también la forma en que llevamos a cabo esta relación ha cambiado. Y es una relación de socio, de cómo colaborar. Y eso es muy distinto. Entonces, al cambiar a esa forma de relación, puede aparecer que no hay interés. Pero yo diría que no. En el trabajo que yo hago, que mis colegas hacen con países por toda Latinoamérica, especialmente en lo que es lo comercial, estamos muy involucrados, vemos que es muy importante para nuestro futuro y queremos seguir buscando formas de integrarnos. Enrique, ¿está de acuerdo o cree que Obama...? Mira, yo creo que un tema clave, y que lo hemos conversado varias veces con Francisco, es que no se puede mirar a América Latina como si fuera una región homogénea.
No es exacto. Hay muchas cosas comunes. En consecuencia, el relacionamiento de Estados Unidos con las diversas América Latina tiene que ser tailor-made. Una cosa son los países, por ejemplo, que es un tema que está muy de boga, el Acuerdo del Pacífico, que tienen en común acuerdos de libre comercio, ciertas políticas. Otra cosa es hablar de Mercosur. Dentro de Mercosur tenemos un pequeño país que se llama Brasil, que creo que es muy importante por sí solo. Tenemos el Caribe, así que tiene que haber una relación múltiple. Pero el mensaje central es que si América Latina en sus diversas expresiones de integración no avanza, va a ser muy difícil que América Latina logre posicionarse en el mundo al nivel que le corresponde. Y a la complacencia un poco nuestra nos cierra un poco los ojos de pensar de que en términos relativos hemos perdido importancia. Veamos a las exportaciones. Hace 20 años, 25 años, las exportaciones de América Latina representaban el 18% de las exportaciones mundiales. Hoy representan el 7%. El PIB mundial en relación a América Latina continúa siendo el 6-7%. Entonces aquí hay un desafío de integración muy importante, pero una integración pragmática, renovada, que debemos los políticos, los economistas, las instituciones como la que yo presido, trabajar con gran pragmatismo. Anabel, no sé si querías añadir algo. Pienso que uno de los nuevos elementos que estamos viendo en la segunda administración del presidente Obama es un impulso muy fuerte a iniciativas en el campo comercial. El impulso, por una parte, a las negociaciones en el marco de la Alianza Transpacífico y, por otra parte, el planteamiento de negociar un acuerdo con la Unión Europea. A mí me parece que esas son dos iniciativas muy valiosas que van a generar crecimiento económico en esos países y regiones y en consecuencia en el mundo entero, que van a traer una nueva energía política detrás de la causa de apertura de mercados, y creo que eso es muy valioso también, y que van a poder tener también un impacto de cambiar un poquito el juego en el marco de las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio. Dicho esto, me parece que es muy importante que también en ese nuevo, digamos, mundo que se va formando en estos bloques, América Latina pueda tener una participación. Partimos de una muy buena base, que son justamente estos tratados de libre comercio que tenemos con muchos países, estas relaciones a las que Francisco hacía referencia, pero creo que conviene pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para aprovechar todo esto que tenemos enfrente? Si es a través de iniciativas de facilitación del comercio, si es a través de una mayor integración vía infraestructura, si es a través de iniciativas, por ejemplo, en el campo energético, en fin, en distintas áreas en las cuales podamos potenciar lo que ya tenemos, pero que también América Latina se constituya en un eje central de esa participación de los Estados Unidos en el mundo. Hablan de integración y es verdad que América Latina es un continente muy heterogéneo, pero en algunos aspectos incluso es más homogéneo que incluso Europa, ¿no? La lengua, por ejemplo, es un elemento de unión más Brasil que Europa no tiene. Y sin embargo, yo me pregunto, si yo llamo al futuro por teléfono y pregunto por América Latina, ¿quién me tiene que responder? Porque en Europa tenemos la Unión Europea, que es muy efectuoso. Asia tiene el ASEAN. ¿Cuál es el foro en América Latina que en el futuro va a ser el que responda al teléfono? Es una pregunta de los 1.000 millones. Yo creo que hay un problema, que hay una gran fragmentación. Había una institucionalidad, buena o mala, que se creó en la década de los 60, copiando mucho el modelo europeo. Avanzó, pero llegó a límites por divergencias de políticas. Y hoy día hay una gran fragmentación. Mi opinión personal es que hay que resolver esa fragmentación en el tiempo. No es fácil, porque caso contrario no vamos a poder insertarnos como tú dices. Yo creo que de alguna manera esa fragmentación corresponde a realidades, digamos, diferentes que existen en la región. Y me parece que, bueno, en América Latina siempre hemos tenido ese anhelo de poder tener una América Latina unida algún día. Yo creo que es importante seguir teniendo ese anhelo. Pero en el entretanto, me parece que hay distintas iniciativas que se van desarrollando en la región que son de mucho valor. Y yo encuentro que hay una en particular en este momento que se plantea como una gran iniciativa de futuro, que es la Alianza del Pacífico,
Pacífico, que está integrada por Perú, por Colombia, por México, por Chile. Costa Rica aspira a ser parte y esperamos muy pronto poder incorporarnos ahora en el mes próximo, pero otros países de la región también lo ven con gran interés. Creo que este es un grupo de países que han mostrado que tienen una visión clara de futuro, que comprenden la importancia del comercio y la inversión para integrarse a la economía, que quieren hacerlo de determinada manera. Así que yo pienso que esta Alianza del Pacífico puede ser uno de esos que responda el teléfono cuando llames a preguntar por América Latina. Hablaba de la Unión Europea, hablaba del eje atlántico y tampoco hay que obviar que Europa sigue siendo el mayor inversor directo en América Latina hoy, por mucha crisis que haya. Arn tiene raíces noruegas, con lo cual igual la visión que él tiene como empresario internacional, pero con raíces europeas, de lo que está pasando en Europa y hacia dónde está yendo esta inversión o hacia dónde debería de ir. ¿Cuál es la impresión que tienes de todo lo que supone la crisis y lo que está suponiendo? Me interesa mucho lo que ustedes acaban de decir, porque parecía por un instante que son el único sitio del mundo que aparentemente piensa que la Unión Europea es un modelo que se debe copiar. Pero yo creo que ustedes aquí pueden de alguna manera festejar la diversidad de los países latinoamericanos y buscar la interdependencia económica sin perder el poder maximizador que ustedes tienen de controlar sus economías, que es lo que sucedió en Europa, y no es un cuento con final feliz. O sea, lo que ha sucedido en Europa es que el crecimiento será cero, mientras que el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica, Asia y Estados Unidos, crece a índices de 6 o 7%, que es un crecimiento sano. Los próximos 10 años en Europa tendremos 10 años de lo mismo. O sea, tiempos muy duros porque ningún país tiene las herramientas necesarias como para controlar su propio destino. Y aquí, debido a la independencia política que existe, y vemos que, considerando esta situación, el caso de Costa Rica y la ventaja que tiene en educación con alfabetismo para todos, o sea, vemos que de alguna manera es diferente de otros países de Latinoamérica y deben implementar políticas diferentes, políticas que de alguna manera se complementen. Y bueno, de alguna manera sabemos que es una conversación, una charla fascinante. Escucharlos es muy interesante. Y al expresar esta preocupación, este miedo respecto de China, también vemos que uno de los mecanismos que de alguna manera promueve este crecimiento es esto. ¿Y cuál es el otro lado de la manera? O sea, ¿cómo hacemos para manejar todo esto? Es el mecanismo del crecimiento de Latinoamérica, de Estados Unidos y diría que en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para que la respuesta sea positiva? O sea, diremos, si está bien, vamos a utilizar el crecimiento existente y vamos a tratar de controlarlo de alguna manera. Una de las tendencias que es fundamental y que no la controla Latinoamérica, pero de muchas formas es la evolución de esta relación de interdependencia, es, o sea, la posibilidad de que México y otros países de Latinoamérica exporten otros productos al margen de los commodities básicos, porque vemos que obviamente la energía es cara, hay grandes ventajas de estar cerca de los centros consumidores y sugiere de alguna manera que tal vez a corto plazo el crecimiento tal vez sea norte-sur en Latinoamérica, que incluya América del Norte también, de modo tal que se pueda fortalecer el crecimiento que surge y que no tenga que ver con una amenaza planteada por China. Para América Latina tener relaciones diversificadas también, ¿eh? Así como hablaba anteriormente de la diversificación de una economía, creo que es valioso tener una relación sana con los Estados Unidos, una relación con China, una relación con la Unión Europea y una relación entre nosotros mismos también aquí en América Latina. Y creo que eso se manifiesta mucho en los cambios que han habido en la composición de las exportaciones de muchos países de la región. Si yo veo a la Costa Rica de hoy, nosotros dirigimos 40% de nuestro comercio es con Norteamérica, 20% del comercio es con Europa, 20% del comercio es con China y 20% es con América Latina. Bueno, es un balance bastante saludable que nos ha permitido en un país altamente integrado a la economía internacional haber podido continuar creciendo sus exportaciones a tasas de 6, 7 u 8% a pesar de las dificultades que se han enfrentado en distintas regiones del mundo. Entonces yo encuentro que esta posibilidad de tener una diversificación y un balance es positivo. Claro que con cada
una de estas regiones tenemos que pensar pues cómo podemos articular esas relaciones pues para que sirvan a nuestros intereses y a los intereses de la otra parte de la mejor manera. Han nos dado ahora algunas pistas de lo que América Latina puede hacer hacia el resto del mundo en el futuro. Me gustaría que ¿cuáles son las otras ideas que se pueden exportar a continentes como Europa, como Asia, de cómo se deben hacer las cosas y cómo se pueden mejorar las situaciones en otros países desde la propia experiencia de un continente como este que lleva ya unos cuantos años de crecimiento estable y parece que va a seguir así? Bueno, una experiencia que podemos venderla porque éramos expertos, era cómo manejar desequilibrios macroeconómicos de una forma efectiva. Así que en realidad nosotros en la década de los 80, 70, hicimos todos los desastres imaginables y hemos aprendido todas las medicinas que hoy día vemos con preocupación que en Europa está tomando mucho tiempo. Obviamente el contexto político es diferente, el resolver problemas en América Latina lo hicimos país por país, en Europa se trata de hacer una comunidad, pero ese es un tema. Pero yo sostengo que no hay que menospreciar el hecho de que Europa es Europa, que estará en un proceso de ajuste que tomará varios años, pero es un partner que América Latina, al igual que Estados Unidos y otras regiones del mundo, yo comparto con Anabel, uno debe mirar el mundo en su conjunto y no basta decir yo tengo libre comercio, acuerdos. La pregunta es ¿qué tengo yo para vender? O sea, vuelvo al tema central. Tengo que ser eficiente, productivo, transformar mis producciones para poder vender en los mercados, si no, no voy a vender. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que es un año otra vez de buenas noticias y de buenas perspectivas para América Latina. Quizás el reto de la educación sea uno de los claves, ¿verdad? Me gustaría a partir de ahora, si hay alguna pregunta entre el público que quiera dirigirse a alguno de nuestros excelentes panelistas. Ahí veo una persona. Gracias. Soy Alex Kalash de Brasil y presido un Centro Internacional de la Longevidad. Como el tema central de esta discusión, de esta sesión, es transiciones, me gustaría saber comentarios de vosotros sobre esta transición demográfica que tiene una repercusión impresionante, muy importante. Estamos envejeciendo muy rápidamente en Latinoamérica. Yo le digo yo tenía una esperanza de vida de 43 años cuando nací en Brasil. Hoy la esperanza de vida es de 75 años. Son 30 años más de vida. Y claro, las tasas de natalidad están disminuyendo en todo el continente. Hay que prepararnos para esta transición y me gustaría tener comentarios sobre eso. A ver, yo creo que es cierto eso y los problemas en Europa se ven por poblaciones que han envejecido. En Japón, en el cono sur de América Latina está pasando lo mismo. En países como el Perú todavía tenemos un bono demográfico, todavía tenemos más jóvenes que personas mayores, pero sin duda esto presupone ir avanzando en sistemas de cobertura. Hemos tenido un sistema de pensiones privado por 20 años y solamente llega un tercio de la población. Y a medida que la población se va envejeciendo, puede caer en la vejez si no tiene esa cobertura. Entonces yo creo que el tema que usted toca de esta evolución demográfica y lo que esto va a significar en términos de ir planteando políticas de largo plazo para poder cubrir y evitar la pobreza en la vejez es fundamental. Y para eso se requiere obviamente tener más gente empleada, más gente formal que aporte a estos sistemas contributivos y ese es uno de los grandes, creo que, desafíos que tenemos y todos no lo estamos viendo. La cobertura hacia el futuro de una red de protección social que sea sostenible fiscalmente, no como en el caso de otros países donde esto ha sido la causa de las crisis y eso involucra repensar los modelos que tenemos hasta el momento. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muy buenas tardes. Francisco Flores, de revista Ecos. Estamos hablando de crecimiento sustentable, de desarrollo sustentable, pero sin embargo no he visto que han topado mucho un tema que se está viniendo fuerte dentro de las empresas, que es el de responsabilidad social empresarial. Algo habló el señor Sorensen, pero no he visto que hayan hablado algo sobre desde el punto de vista de los gobiernos. ¿Cómo ven esta nueva tendencia que viene desde el sector privado y cómo están haciendo los gobiernos para apoyar a que esto se siga dando, ya que puede estimular también al crecimiento sostenible
que estamos viendo, que estamos discutiendo? Pienso que es un componente fundamental del desarrollo empresarial en muchos de nuestros países y existen una serie de políticas que se basan fundamentalmente, al menos en mi país, en una colaboración público-privada, y me parece que así es el caso en muchas otras naciones, que buscan que este no sea, como se mencionaba anteriormente, simplemente pues un elemento adicional, sino parte pues de un nuevo modelo de negocios que tenga incorporado la sostenibilidad ambiental, la inclusión social como parte de la actividad de las empresas. Tenemos muchos ejemplos muy interesantes en mi país y quiero referirme a un sector, como mencioné brevemente, en el cual me parece que esto se presenta con mucha fuerza y tiene que ver con todo el tema del ecoturismo. Este es un sector pues de enorme oportunidad en muchos países. Aquí en el Perú, por ejemplo, estamos viendo un desarrollo muy interesante en esta área, en mi país, Costa Rica también, en Panamá, por ejemplo, también, en Colombia, en Ecuador, en muchos otros países de la región. Y este es un sector que me parece que se presenta como un laboratorio muy interesante para el desarrollo de políticas en esta área. Pero no cabe duda que me parece a mí que el futuro viene por esa línea, porque si esa es un anhelo fundamental de los ciudadanos, si es parte de las políticas que están aplicando los gobiernos, naturalmente que debe ser también un componente fundamental de competitividad de la empresa hacia futuro. No, y también yo añadiría el tema de la sostenibilidad ambiental, es también una gran responsabilidad de los gobiernos. Y por ejemplo, un sector que es clave, que los que se ha mencionado, infraestructura, que América Latina invierte alrededor del 3% del PIB, cuando anualmente debería invertir por lo menos el doble. Pero aquí viene el problema, es decir, tradicionalmente en el pasado, cuando se hacían los estudios de factibilidad de proyectos de infraestructura, intervenían los ingenieros, los economistas, los analistas financieros, y una vez que ya el proyecto estaba listo, decía, caramba, hay que llamar a los ambientalistas para que nos digan el impacto ambiental del proyecto. Es equivocadísimo. El enfoque que hay que seguir, y que por lo menos en el banco que yo presido estamos impulsando, es que el tema de las opciones técnicas debe estar muy ligado desde los estudios de prefactibilidad a las soluciones ambientales que sean sostenibles. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Anabel, gracias, ha sido un placer. Gracias también a ustedes por seguirnos desde la audiencia y muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo desde sus casas en este programa especial de Agenda que hemos emitido desde Lima en colaboración con el Foro Económico Mundial. La semana que viene volvemos con otro programa, esta vez ya desde nuestros estudios centrales en Berlín. Gracias.